Hola, ¿qué tal? Vamos a retomar hoy el tema de la bioética cuando estamos ante un proceso muy de los médicos y de la comunidad científica que es la investigación, y especialmente investigación en seres humanos, que también los mismos principios pueden aplicar para seres vivos no humanos, como pueden ser animales o plantas. Recuerden que es una responsabilidad de la bioética el estar en contacto con los animales, cuidarlos y con lo mismo con el reino vegetal. Bien, cuando hablamos de investigación y experimentación, estamos también hablando mucho de la aplicación de la tecnología en el uso de la medicina, tanto para fines diagnósticos como terapéuticos. Bien, ¿cómo definimos nosotros investigación? Son todas esas actividades que se desarrollan y profundizan un fenómeno de ciencia básica o de ciencia aplicada a éxitos que ya tiene la ciencia, y esto puede ser en cualquier área de la comunidad. Y si nos preguntamos nosotros cuánto estamos nosotros produciendo como país en México en cuanto a generadores humanos de conocimientos, pues estamos un poquito bajos. Vean, por ejemplo, Japón tiene 92 científicos por cada 10.000 empleados, cuando en Estados Unidos son 76, Francia es la mitad, 46, y en México solamente tenemos 9 de cada 10.000 empleados federales, entonces lo cual es bastante bajo. Cuando nosotros hablamos que es un proyecto de investigación, recordando antes de entrar al tema de la responsabilidad bioética, recuerden que se tiene que tener un título del anteproyecto, tener todos sus antecedentes, que se defina bien cuál es el problema y justificarlo, es decir, por qué es necesario y cuáles son los objetivos que pretendemos hacer cómo obtener de producto en esto de la actividad de investigación científica. Y tenemos que ya apostar sobre una hipótesis, un postulado en el cual decimos, bueno, vamos a ver esto con base a los que ya tenemos como conocimientos, los antecedentes, el problema definido, ya bien justificado y con buenos objetivos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis por la cual estamos apostando a hacer una investigación? Y habrá un marco teórico, un marco conceptual o del contexto que nos da soporte a validar todo lo que se está haciendo en esta labor de anteproyecto y con qué método vamos a utilizar para lograr conseguir que esta hipótesis se prueba o se descarta. Y marcaremos un cronograma en el cual se marcan todas las actividades en esa secuencia y manejar siempre un presupuesto acerca de cuánto va a costar. Entonces, bueno, esos son los procesos básicos en lo que se hace la metodología del método de investigación aplicado en medicina. Este proceso de investigación científica nos habla de que tenemos que elegir un tema, el cual se hace un planteamiento, cuáles son los objetivos tanto generales como específicos, y hacer una delimitación del tema, cuáles son los alcances, cuáles son los límites y con qué recursos se va a utilizar. Y ya se elige una metodología donde se escoge qué población, qué tamaño de muestra, cómo se hace esa recolección de datos y cómo se van a procesar los datos. Todo esto va dentro de un marco teórico en lo cual vemos qué antecedentes existen, cómo se definen estos términos, es decir, un glosario para hablar el mismo lenguaje y que sea claro para todos, y cuál es la hipótesis y las variables que se están manejando. Este planteamiento del problema, pues tendremos que hacer una descripción, los elementos, la formulación, y ya una vez que hemos concluido esto, tendremos que dar un informe científico y saber hacer una redacción de un documento científico que sea válido, entendible y legible para toda la comunidad en forma universal. Y bueno, pues una vez que se ha probado o descartado una hipótesis propuesta, se termina este proceso de investigación científica con la publicación de los resultados.
¿Qué funciones tendrá entonces este anteproyecto que primeramente formulamos? Pues definimos que un anteproyecto es un plan de acción como un control administrativo de todo el proceso de la investigación y genera un compromiso por escrito, ¿sí? A base de lo cual se acepta o se rechaza del proyecto y nos va a servir finalmente para que sea la introducción del informe final, donde se contienen antecedentes, objetivos, hipótesis y la justificación, y ya en el reporte final pues hará la descripción de todos los resultados y el análisis científico. Puede ser una innovación. Apostamos siempre a estar buscando cosas nuevas, generar nuevo conocimiento, aumentar de lo que ya existe nuevos conocimientos. Entonces, generalmente son busca de proyectos en los que se espera tener siempre una innovación y que genere beneficios para la sociedad. No solamente es para mi curiosidad propia, sino para resolver problemas que tengan un impacto social, es decir, un beneficio grupal. Por lo cual tenemos dos tipos de innovaciones. Una innovación básica, que es fundamental, estratégica, radical, revolucionaria o de grandes cambios, en lo cual se genera un conocimiento que va a servir como pilar para siguientes conocimientos, o de algo que ya existe y llamamos una innovación de mejoramiento, en lo cual incrementa conocimientos, incrementa tácticas para racionalizar el conocimiento o acervos tecnológicos, y esto nos ayuda evolutivamente siempre en la mejora continua. Bueno, esta planeación tiene varios criterios de qué tan eficiente es financiera y tecnológicamente este proyecto de investigación, con qué eficacia, es decir, se orienta para resolver problemas, y cuál es la efectividad que se busca alcanzar, qué tanto vamos a resolver realmente de un problema. Y algo fundamental que va a ser el meollo de la conversación del día de hoy es la eticidad. ¿Se respeta a la persona en la acción de esta investigación? Porque si vamos a estar investigando seres humanos, pues tenemos que ver qué tanto estamos respetando la dignidad de esta persona, sobre la cual vamos a incidir para hacer una investigación. Bueno, la hipótesis es una respuesta tentativa, un supuesto, ante un problema que tenemos. Tenemos un problema, una necesidad de conocimiento y hacemos una suposición, un planteamiento hipotético con el cual vamos a, en el método científico, demostrar o a descartar este conocimiento. Entonces dice en forma más palabras científicas, ¿qué es la relación que hay entre A y B determinada matemáticamente por el método, que es de tipo positivo, lógico, matemático, o probado estadísticamente? Entonces la hipótesis es una relación cuantitativa, mientras que los supuestos son cualitativos. La hipótesis de investigación es la que se utiliza en los métodos experimentales. Entonces siempre habrá una hipótesis antes de entrar a un método científico y tratar de incidirlo sobre los seres humanos. Toda hipótesis tiene que indicar una relación entre las variables, debe ser verificable estadísticamente, tiene que tener límites bien conocidos y debe estar formulada en términos sencillos y claros, no en cosas subjetivas que nos hagan perder lo matemático y positivo y demostrable de este método. Entonces, definimos que método es un proceso o técnica de cuestionamiento sistemático utilizado en diferentes disciplinas con objeto de llegar a un resultado determinado. Y la metodología es la ciencia del método, del cuerpo de métodos, del conjunto de reglas, las guías de aplicación de leyes y ciertas disciplinas científicas. Los diseños de experimentación, bueno, esto nos ayudan a determinar es la creatividad que tiene el ser humano con su inteligencia para ver qué relación existen entre las variables y cómo se pueden manipular estas variables y que puedan ser medidas para esto que se desea conocer. Ya finalmente el reporte final, pues ya lo saben que tendrá que tener una aplicación de reglas
y tendrá su portada, un prólogo introductorio, un índice con índice de tablas y figuras, un resumen que se estila a máximo de 300 palabras, una introducción y los capítulos. En el primero un planteamiento del problema, en el segundo un método de solución, en el tercero un método de solución ya más detallado con la metodología estadística o matemática, y en un capítulo de resultados. Y finalmente el capítulo 5, donde se mencionan las conclusiones y las recomendaciones para quien desee hacer réplicas o aumentar o modificar un método ya probado. Y como manera adicional siempre tendrá un marco de una bibliografía en el cual se marca todo este contexto. Los anexos, los apéndices, en fin. Ahora, cuando estamos hablando ya de la bioética, de la investigación médica, ya no vamos a hablar de experimentación en cuestiones bioquímicas, en cuestiones laboratoriales o en cuestiones cibernéticas, sino nosotros como médicos nos incluimos en la investigación médica. Todos de alguna forma estamos haciendo investigación. El hecho de hacer una historia clínica es un método para llegar a qué tiene el enfermo. Y toda la metodología que usamos, pues de la historia clínica. Y si lo vamos a hacer de una forma más extensa de lo que es ya una investigación biomédica, bueno, esa actividad, tanto a nivel individual con el médico paciente en el consultorio, como el hacerlo junto con todos los pacientes en una serie, en un universo de trabajo, es una investigación médica. Entonces se dice que esta bioética nos enseña que se debe de justificar los experimentos en humanos si la preocupación genuina es hacer el bien. ¿Se acuerdan el principio de la beneficencia? Y que no sea algo individual como mi cuestión unilateral médico, yo quiero saber sin importarme lo que le pase al paciente, sino, claro, es un beneficio para el paciente y es genuino que yo me preocupe por él, pero voy a incidir sobre el paciente, que va a ser un sujeto de investigación. Y esto también tiene que generar un conocimiento para la comunidad médica, no solamente es yo o mi paciente, sino, bueno, esto que funciona en este paciente lo voy a compartir con mi comunidad médica para que entonces sea beneficio, esto que es bueno para este paciente, para el resto de pacientes, y esto que es bueno a mi criterio médico sea utilizado por otros médicos. Entonces es entender que no se puede exponer la vida humana al libre albedrío de yo lo hago solamente a beneficio de lo que yo pienso, sino siempre conservando que el interés genuino es la vida humana. Bien, entonces tenemos esta obligación ética de ampliar conocimientos científicos, que hay un deber de investigar en forma activa, disipar la ignorancia y la necesidad de colaborar por solidaridad al paciente, por amor a la ciencia y por obtener un reconocimiento, bueno, también es válido a esto que yo hago ser reconocido socialmente como un mérito. Un buen investigador clínico tiene noción de lo que no son iguales los sujetos que estudia, es decir, reconocemos la individualidad de las personas, donde existen diferencias y debemos de por eso estimar un buen tamaño de muestra para que esto sea significativo dentro de estos individuos que no son todos iguales, y tener un compromiso de respetar al hombre en su vida, en su integridad física, psicológica y moral, en esas tres esferas. Integridad física, recuérdenlo, integridad psicológica y la integridad moral, es decir, no dañar el cuerpo del paciente, no dañar sus sentimientos, su forma de pensar y no dañar sus códigos de conducta, que es la moralidad que tiene nuestro paciente. En general, estos experimentos se suelen desarrollar en personas adultas que tienen una plena posesión de una capacidad de juzgar, de decidir, de participar, pero hay algunos grupos
que carecen de este entendimiento porque no deben de quedar marginados, como pueden ser niños o ancianos, los fetos o personas que tienen dificultades para expresar su voluntad, como por ejemplo las discapacidades mentales o privación en un momento del estado de la conciencia. Los comités de investigación entonces tienen el deber de ser órganos consultivos con la capacidad de regular estas acciones que desarrolla la comunidad científica. No es el científico solo, no es el paciente solo, sino un comité. Y como comité tiene que ser polivocista, multidisciplinario, para que intervengan en estas comunidades de investigación médica. Tienen que discernir estos comités si son trabajos originales, si se está buscando realmente ensanchar estos conocimientos o se está haciendo repetitivo o hay motivada por intereses personales o comerciales que motiven a los médicos a hacer ciertas investigaciones biomédicas. Y esos comités son como guardianes para la dignidad y el respeto a la vida humana. Juzgar que sean trabajos honestos, que el investigador tenga una rectitud y verificar que durante el transcurso del proceso de investigación el paciente goce de bioseguridad, es decir, una protección. La investigación clínica pues es necesaria, claro, muy necesario, eso no se juzga ni se piensa eliminar, nada más que el método que se utilice vigile esta dignidad humana. Y la investigación científica pues tiene que ver qué procedimientos va a utilizar y que esté dentro de las normas que establece un comité de investigación. Y tenemos ya, un historial de reuniones cumbres universales donde la comunidad médica y científica en general han estado llevando cónclaves para en forma universal llegar a acuerdos para que no solamente en ciertos puntos del planeta se cubra y en otros no. La dignidad humana es universal. Todos los seres humanos gozamos de esta dignidad. Bien, así a grosso modo, pues hay la declaración de Helsinki, que ya en trabajos de quien ha leído estos temas de bioética, pues lo sabe de qué se trata. O la de Tokio, los reglamentos de investigación de salud que hay en México, la Ley General de Salud también de México. Y bueno, desde 1946, en que se establece el Código de Nuremberg, en la que es así como un parteaguas del antes y del después, donde las actividades de investigación médica son ya al ojo clínico y al ojo de los comités visualizados para regular esta actividad. En 1963 el English Medical Research, en 1964 la Declaración de Helsinki, en 1966 la USA Medical Ethics, 1975 la Declaración de Tokio, 1984 el Comité Ético Francés y en México en 1986 la Ley General de Salud. Y este reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, pues es lo que hasta nuestros días es un órgano dinámico que ha estado adaptándose a las tendencias de la investigación, donde se marcan las pautas que deben de observarse en toda investigación biomédica. Y la preocupación es que la investigación para la salud es un factor determinante para mejorar acciones encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud de los individuos, es decir, de los pacientes, y la suma de la sociedad en general, y desarrollar tecnología mexicana aplicada en los servicios de salud. Esta bioética de la Ley General de Salud también se preocupa que la realización de la investigación para la salud atienda aspectos éticos que garanticen dignidad, bienestar de la persona que está siendo sujeta a una investigación
y requiere de los criterios técnicos para regular la aplicación de procedimientos y la correcta utilización de los recursos destinada a ella, es decir, uso racional de la tecnología aplicada para el beneficio de los pacientes mexicanos. Las interrogantes bioéticas saltan porque esa tecnología va en una carrera ascendente, los niveles de conocimiento son ascendentes y la aparición de enfermedades o brotes como el coronavirus, que no es una enfermedad nueva, pero que ahora desarrolla un comportamiento inusualmente pandémico, cuando anteriormente era una cuestión muy de zoonosis o muy ocasionalmente en grupos muy seleccionados de personas. Bueno, entonces hay veces que no tenemos precedentes necesarios para guiar nuestro razonamiento moral. Por ejemplo, sabemos que la necesidad surge de una nueva vacuna para el coronavirus COVID-19, pero no la tenemos. Entonces, los procesos de bioseguridad experimentales desde la fase 1 hasta la fase 4 requieren de cierto tiempo y las necesidades son apremiantes. Entonces, hay ocasiones en que decimos, bueno, vale la pena acortar estos procesos, a brincarse ciertos procesos de bioseguridad de estas fases de experimentación ante la necesidad de una vacuna o esperar la vacuna hasta que se completen esos procesos. Son interrogantes y solamente menciono esto como un ejemplo vigente para nuestra actualidad de lo que se enfrenta la bioética, es decir, son interrogantes que no todo está escrito y que la bioética tiene que ir acompañando a los adelantos tecnológicos y a las necesidades que se van teniendo en la bioseguridad. Entonces esta biotecnología pues produce controversia o cuando a veces hay tecnología que sobrepasa la capacidad de las legislaciones vigentes o el avance tecnológico va mucho más allá de lo que la moralidad y la eticidad nos permite tener en claro, como la cuestión de avances genéticos, la intervención sobre el material genético y la terapia génica, los transgénicos, en fin, son tópicos que en su momento también ya los tendremos que discutir de una forma más específica. Solo menciono lo que en este momento nos resulta como muy necesario entender, que a veces estos problemas son asaltos para la bioética porque la carrera de conocimientos y la carrera tecnológica va a veces mucho más rápida y sobrepasa la bioética y sobrepasa las legislaciones. Las interrogantes fundamentales de la bioética son acerca de la conducta humana, de las acciones morales. ¿Qué debemos hacer en tal o en cual circunstancia, en estas situaciones, o qué acciones se deben de tomar? A veces la bioética no nos da las respuestas, sino nos guía a descubrirlas. ¿Se acuerdan que he mencionado que la bioética no es una ciencia, no es una técnica, sino una disciplina que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a razonar, que nos ayuda al buen discernir acerca de las acciones encaminadas siempre protegiendo la integridad y la vida humana. La unión de ciencia, matemática, computación nos ofrece procedimientos que automatizan y a la vez, si no tenemos cuidado, deshumanizan la relación del personal de salud con el enfermo. Entonces tenemos que, en esto de que sí se requiere de mucha precisión, se requiere de ser concisos, incluyentes, pero a veces nos hace que nuestras conductas se vuelvan frías y lejanas, sin la calidez, olvidando que el paciente siente y tiene cierta moralidad, tiene su código de emociones, de sensaciones y de interpretar su mundo, y no debemos de olvidarlo. La tecnología no acepta juicio moral ni limitaciones. El hombre se ve como un producto o una criatura de la técnica
de señor ha pasado a ser esclavo, se dice en estos argots. Y la publicidad se encarga de crear nuevas exigencias que se deben satisfacer. Esto de decir calidad de vida, calidad de atención, pues son términos tan subjetivos que se pueden estirar a veces para un lado o para otro. Y esto nos ofrece tener que tener mucho cuidado porque justificarnos por calidad de vida para tomar conductas sobrepasando la dignidad del ser humano, su integridad o su funcionalidad, pues no es a veces muy moral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? La salud está dominada por un modelo occidental donde la alta tecnología es igual a alta calidad. Aguas, aguas con eso. No estamos enemistados con el desarrollo de la calidad tecnológica, sino el uso que se le da y la forma como se interpreta y que en ningún momento supere el interés de velar por la dignidad y la calidad humana. ¿Sí? A veces nos volvemos un personal de salud dependiente y exigente de tecnología y a veces obedecemos a intereses de compañías fabricantes o una publicidad desbordante donde mayor tecnología, mayor calidad, donde mayor invención y aplicación tecnológica te hace más vanguardista y te hace mejor como médico o como sistema de calidad de atención. Mucho cuidado con esta interpretación. El médico sí favorece el uso de la tecnología, pero cuidado de no hacer uso de esta tecnología sin entenderla. Y la medicina no se tiene que volver una impotente ante el flujo de la publicidad que amenaza con alterar el equilibrio entre la práctica médica y los costos. Y a veces esto nos lleva a decir que se reclama como una aparente falta de prestigio, el no utilizar la tecnología. Aguas. La medicina es un arte. La tecnología es una herramienta más para aplicar en este arte de diagnosticar y de curar. Los avances tecnológicos no son negativos por sí mismos. Son muy incontables la cantidad de beneficios que nos brindan. Son un gran apoyo al diagnóstico, pero no representan al diagnóstico por sí mismo, sino la forma en como nosotros, como médicos, como científicos, como bioeticistas, interpretamos estas herramientas tecnológicas y hay que verlos como tal, como medios para el diagnóstico y medios para el tratamiento. No es el éxito la cirugía, es el éxito la curación que tiene el paciente cuando es sometido a un procedimiento quirúrgico. No es el éxito diagnóstico el aparato, es el éxito diagnóstico que establecimos cuando interpretamos lo que el aparato dice que existe y cómo lo interpretamos para hacer un diagnóstico o utilizarlo para una herramienta terapéutica. Los avances tecnológicos sí brindan una inmensa ayuda al apoyar juicios clínicos y facilitar la información médica, pero es necesario establecer que no todo es tecnológicamente posible y que no todo lo tecnológico es moralmente admisible. ¿Sí? Acuérdense, tecnología es herramienta, es un medio, no un fin. Los avances tecnológicos médicos, pues algunos que son preventivos a bajo costo, otros son curativos a un costo moderado, otros son diagnósticos a un costo bastante elevado. Y bueno, esa es una carrera ascendente del consumismo y la mercadotecnia. También hay que tener mucho cuidado. Nos llevan esto porque a la despersonalización de la medicina, a la materialización del pensamiento biomédico, y eso es un detrimento al servicio que le estamos brindando a nuestros pacientes. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con ello. Ante la tecnología no debemos optar ante una actitud ni de aceptación plena, ni tampoco de un rechazo total. Se requiere una reflexión profunda del sentido humano y por lo tanto una civilización de lo que es el ser, más allá de un signo económico y ubicar que el significado real de nuestra labor de investigación, de diagnóstico, de terapéutica, pues es la dignidad del ser humano.
El uso de la tecnología nos marca la necesidad de entender el proceso patológico del enfermo y cómo él reacciona. Pues lo importante es ayudarlo, acompañarlo en el combate de la enfermedad y no traicionar los ideales de la medicina. Recuérdenlo. El paciente no puede ser tratado como un simple usuario, sino como un protagonista, como sujeto activo y un copartícipe de las decisiones que le conciernen, porque por competencia profesional le son delegadas a veces al personal sanitario. Ojo, el paciente tiene una autonomía. Recuerden que también lo vimos. Actuamos haciendo el bien, no haciendo el mal, reconociendo la autonomía del paciente y dándole un sentido de equidad y de justicia a las acciones que estamos utilizando. ¿Cuáles son las causas de este abuso tecnológico? Bueno, a veces que hay una ausencia de un estudio cuidadoso, pues los comités de bioética y los comités científicos tienen que vigilar muy bien que se cumpla esto. A veces no se miden riesgos y beneficios, se olvida el método habitual, inexistencia de una evaluación crítica o un exceso de una utilización inadecuada de los procedimientos de investigación. Por eso las obligaciones que se nos marcan a nosotros que estamos dentro del área de la salud, nosotros médicos, es tener un conocimiento adecuado del uso, ¿sí? Cómo usar el bisturí, cómo usar el aparato, cómo usar la báscula, cómo usar el aparato de emisor de protones, todo esto. Y siempre darle una información completa y real a los pacientes, ¿sí? En el lenguaje que sea necesario para que ellos nos comprendan. Y obtener su conocimiento desde saber, le estoy informando, dígame si usted me entendió, tiene dudas, por favor, estérmelas para resolverlas. Esto que yo le voy a hacer consiste en esto, los riesgos son estos y los beneficios esperables son estos. Si el paciente rechaza o el paciente consiente, tiene que firmarlo y habrá testigos que estén ahí avalando este acto. Nosotros también tenemos que saber cómo interpretar estos resultados. Bueno, ya le pedí tal estudio, ahora cómo lo voy a interpretar. No es el aparato que me tiene que dar el diagnóstico ni el tratamiento. Soy yo el que, utilizando el aparato, establezco la interpretación de resultados para obtener un diagnóstico y hacer una mejora en sus resultados. Y tener una capacidad de aquilatar beneficios, es decir, hago una curva de aprendizaje que la comparto con mi comunidad científica, mis colegas, para que entonces esto vaya creciendo y sean beneficios no solamente personales o en la individualidad de un paciente, sino en una comunidad. El papel que tienen los comités de bioética es revisar